fue realmente Cleopatra? La legendaria faraona es conocida por utilizar su sabiduría política y su considerable encanto para ganar poder, pero, en verdad, es poco lo que se sabe con certeza sobre su vida. ¿Era hermosa? Discutible. ¿Era encantadora? Probablemente. Era políticamente astuta y estaba empeñada en usar tanto su género como su enorme poder para satisfacer sus necesidades, ciertamente. Quizá ninguna figura histórica haya encendido tanto las pasiones y los debates como Cleopatra VII. Destinada a ser la última de su dinastía, la faraona egipcia utilizó la seducción y la astucia política para promover los intereses del antiguo Egipto frente a la expansión romana. Pero aunque es una de las mujeres más conocidas de la historia, hay poco que los historiadores y arqueólogos puedan decir con certeza sobre Cleopatra. Esto es lo que se sabe sobre la reina legendaria, pero misteriosa. ¿Quién fue Cleopatra? Nacida del rey egipcio Ptolomeo II Auletes y de una madre desconocida en el 69 a.C., Cleopatra era miembro de una antigua dinastía griega que se había apoderado de Egipto en el año 305 a.C. Aunque el reino tolemaico había adoptado algunas tradiciones religiosas egipcias, gobernó desde la ciudad mayoritariamente griega de Alejandría. Como resultado, Cleopatra creció hablando griego koine, aunque, según los informes, fue la única de su linaje que también aprendió egipcio. Su vida estaría inextricablemente ligada a los disturbios en Egipto y la política del Imperio Romano. Cleopatra es una de las mujeres más famosas de la historia. Se la recuerda por su supuesta belleza e intelecto y por sus amores con Julio César y Marco Antonio. Se convirtió en reina de Egipto después de la muerte de su padre, Ptolomeo XII, en el año 51 a.C. y Hollywood suele retratarla como una glamorosa femme fatale. Pero, ¿cuánto está basado en la realidad y cuánto es ficción? En un artículo escrito para la revista BBC History, la académica Mary Hammer asegura que la mayoría de las cosas que creemos hoy sobre Cleopatra son en realidad un eco de la propaganda que creó el Imperio Romano. Hammer, autora del libro Las señales de Cleopatra, una lectura histórica de un ícono, señala que por el hecho de ser mujer y de gobernar un país muy rico, Cleopatra, sobre todo su independencia, era aborrecida por Roma. Cabe recordar que ella había seducido a dos de sus principales generales, Julio César y Marco Antonio, y luego se unió a Antonio en una guerra contra Roma. Se sabe que fuera de Europa, en África y los países de tradición islámica, fue recordada de manera muy diferente. Los escritores árabes se refieren a ella como una erudita y 400 años después de su muerte aún se le rendía tributo a una estatua suya en Philae, un centro religioso que atraía a peregrinos de más allá de las fronteras de Egipto. El emperador Augusto fundó su reinado sobre la base de la derrota a Cleopatra. Cuando tuvo la oportunidad de que se nombrara un mes en su honor, en lugar de elegir septiembre, cuando nació, optó por el octavo mes, en el que murió Cleopatra, para que todos los años se recordara su derrota. A Augusto le hubiera gustado exhibir a Cleopatra como cautiva por toda Roma, como lo hicieron otros generales con sus prisioneros para celebrar sus victorias. Pero ella se suicidó justamente para evitar eso. Cleopatra no murió por amor, como creen muchos. Al igual que Marco Antonio, que se suicidó porque ya no había un lugar de honor para él en el mundo, ella eligió morir en lugar de sufrir la violencia de ser mostrada y avergonzada por las calles de Roma. Augusto tuvo que conformarse con utilizar una imagen de ella para su celebración. El nombre de Cleopatra era griego, pero eso no significa que ella lo fuera. La familia de Cleopatra era descendiente del general macedonio Ptolomeo, que había obtenido Egipto en el reparto después de la muerte de Alejandro. Pero pasaron 250 años antes de que naciera Cleopatra, es decir, 12 generaciones, con todos sus enredos amorosos. Hoy sabemos que al menos un niño de cada 10 no es hijo biológico del padre que lo cría como propio. La población de Egipto incluía a personas de diferentes etnias y naturalmente eso incluía a los africanos, ya que Egipto es parte de África. Así que no es del todo improbable que mucho antes de que Cleopatra naciera, su herencia griega se hubiera mezclado con otras. Además, dado que se desconoce la identidad de su propia abuela, no podemos estar seguros de su identidad racial. Despierta tu potencial, inspira y avanza. Únete a nuestro canal para llegar a más personas. Da clic en la campana de notificación. Comenta de qué te gustaría que fuera el próximo video. Gracias.